La iglesia no es solo un lugar físico, la iglesia eres tú. Donde sea que te encuentres, seguimos siendo Vino Nuevo, una iglesia sin límites. Queremos darte la bienvenida a nuestra transmisión en vivo. Compártela con tus familiares, amigos y vecinos usando el hashtag Vino Nuevo en Casa y etiquetándonos. Aprovecha este tiempo para compartir con tu familia y seguir buscando más de la presencia de Dios. Muy buenas noches. El Señor les bendiga. Por aquí le habla la pastora Carelvis de Malavé. Es un placer para mí poder ser instrumento de Dios para hoy llevar su palabra, poder servir al Señor llevando su palabra hasta tu hogar y hasta tu vida. Así que en este momento vamos a orar, vamos a entregar este tiempo a Dios para que sea el Espíritu de Dios quien habla a nuestro corazón. Amado Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar un día más en tu presencia, junto a cada uno de mis hermanos. Yo vengo clamando, Señor, para que la manifestación de tu presencia sea evidente, sea tangible en cada vida y en cada hogar. Oh Señor grande y poderoso, yo soy instrumento en tus manos, que de mi boca salga tu palabra y llegue a cada hogar. Espíritu Santo de Dios, muévete con poder y autoridad. Atamos y reprendemos toda influencia de las tinieblas, atamos y reprendemos toda influencia de la carne y declaramos, Señor, que el único que se va a mover en nuestra vida en esta noche eres tú, mi amado Espíritu Santo. A ti sea toda gloria y honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Qué hermoso estar un día más en la presencia de Dios. Yo me gozo al saber que la palabra de Dios está llegando a tu vida. Cada día. Esta iglesia, la iglesia Vino Nuevo, el Señor nos ha dado un mandato y lo empezamos a ejercer desde el preciso momento que nos lo dio y nos dijo: ustedes necesitan llegar a ser una iglesia online, una iglesia que llegue a todos los continentes de la tierra. Son un ministerio internacional donde llegue mi palabra, y más allá de que nosotros podamos llevar una palabra por ser una iglesia o una persona específica, queremos es que llegue la palabra de Cristo a tu vida, que tu casa sea edificada sobre la roca que es Cristo. Por eso, en esta noche yo te quiero invitar a que entres aquí al canal de YouTube, desde donde estás viendo este mensaje, y puedas ir y ver cada una de las programaciones que tenemos. Tenemos una programación para la familia, tenemos una programación para tu vida como creyente individualmente, para tu crecimiento personal. Tenemos programación para los niños, para los jóvenes. Somos una iglesia online. Nuestro plan es el plan de Dios, y es que la familia sea edificada en la roca que es Cristo. Porque más allá de templos hechos de manos, Dios habita en este templo. Y hace 3 semanas, en los devocionales que estamos llevando los martes a las 7, iniciamos un entrenamiento al que hemos llamado ¿Cómo estudiar la Biblia? Ya hoy es la 3ª semana en donde estoy desarrollando el tópico más importante para saber los métodos. Yo decía en la primera semana que más allá de los métodos está la persona. Ser la persona correcta
Por eso hoy seguimos con la preparación de la persona. Yo le pido al Señor y espero que cada una de estas clases que hemos dado, desde el primero hasta hoy, que es el tercer martes, esté llegando a tu corazón y estés recibiendo liberación y entendimiento para ser la persona correcta y poder recibir la palabra de Dios. Iniciamos con 3 requisitos para ser la persona correcta. El primer martes hablamos que tenemos que tener un espíritu regenerado. Ese es el primer requisito. Después, en la semana pasada hablamos de que debemos ser espirituales. Un espíritu regenerado puede llevarse sin ser espiritual. Y estas dos cosas son elementales que vayan juntas para que tú puedas leer la Biblia correctamente. Cualquier persona puede agarrar el libro, como un libro y leerlo, pero la persona que la entiende, que tiene la revelación del Espíritu Santo, de lo que el Padre quiere decir a través de su palabra, es la persona que tiene un espíritu regenerado y es espiritual. Decía, para finalizar la semana pasada, que para ser espiritual es elemental tener una consagración a Dios. La consagración, ¿qué es ser consagrado? Yo lo resumo en caminar totalmente en luz. Te hablaba de la visión. La visión, ¿qué visión tienes? ¿Qué está entrando en la lámpara de tu cuerpo, que son tus ojos? La medida en la que la palabra de Dios, que es espíritu y es luz, va a irradiar en tu cuerpo, va a irradiar con revelación a tu vida, va a depender de tu consagración. Y decía que cuando las tinieblas rodean a una persona, no pueden recibir nada de Dios. Es imposible. Tú puedes agarrar la Biblia con las mejores ganas y las mejores intenciones, pero si estás rodeado de tinieblas, si tinieblas es lo que está entrando por tu visión, por la lámpara de tu cuerpo, no vas a entender la palabra de forma correcta. Decía también que la medida de luz que una persona recibe de la palabra de Dios dependerá de la obediencia que tenga a la voluntad de Dios. Para conocer las enseñanzas de Dios, debes estar decidido a hacer su voluntad. Debes estar decidido a obedecer a Dios. Debes haber tomado la decisión de consagrarte totalmente a Dios. No un poquito de luz en tu vida, no abriendo la ventana un poquito, sino completa. Abriendo la ventana de tu corazón, abriendo tu vida y que no haya ningún área de tu vida en tinieblas. Es una consagración total. Debemos, para que esto se cumpla, debemos tener la actitud correcta. Algo importante, nosotros somos responsables de la actitud y Dios es responsable de su palabra. Mucha gente piensa que Dios es como el genio de la lámpara mágica y que yo puedo agarrar la Biblia y automáticamente ella se va a revelar a mi vida, que yo la abro y ya. Y camino igual y sigo andando igual. Muchos tienen el Salmo 91 abierto allí en su casa, pensando que de ahí va a salir una luz mágica y le va a cambiar su casa y le va a cambiar su vida. No. Antes de tú leer la palabra de Dios, antes de tú poder tener la revelación correcta de la palabra de Dios, tú tienes que ser la persona correcta, tienes que tener la actitud correcta. Dios te va a traer exigencias, porque Él no le va a dar su palabra a nadie que la pueda llevar para traer daño. Hay mucha gente que está usando la palabra de Dios por sus emociones, gente que no está consagrada totalmente a Dios y andan predicando y andan hablando de la palabra de Dios y piensan que Dios lo está usando y Dios me dijo y Dios me dijo. Pero Dios no le dijo nada, sino sus emociones. Y están dañando a otras personas.
de allí nacen las sectas, de allí nacen las falsas doctrinas, de allí nace la apostasía. Algo importante, si tú quieres que el Señor te dé la visión correcta para su palabra, escucha esto: toda visión viene acompañada de un alto precio. Cuanto más sea el precio que paguemos por hacer la voluntad de Dios, mayor será la luz que recibiremos. Y esto solo se alcanza en obediencia. Cuanto más alto sea el precio que tú tengas que pagar, de consagración, de vivir para Dios, mayor va a ser la luz que esta palabra va a traer para tu visión. Hebreos 5 del 13 al 14, y todavía estamos rapidito haciendo un resumen de lo que hemos hablado ya. 5 del 13 al 14 dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. A la semana pasada te hablaba de la leche espiritual, de los hombres que reciben leche. ¿Cuántas personas por año recibiendo solo leche? Porque son niños. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso, escucha bien, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Nos habla de uso, nos habla de hábitos, nos habla de práctica, de que tú decides por tu propia voluntad hacer la voluntad de Dios, consagrarte para Él, usar su palabra en tu vida, que esta palabra se haga en ti. Más allá de lo que escuchas en un momentico específico y ya. No, yo lo vivo, yo lo uso, yo ejercito mi vida. Y para que esto pueda llevarse a cabo, tienes que tener buenos hábitos. Los buenos hábitos para leer la palabra de Dios, para orar, para adorar, para estar en la presencia de Dios. Un hábito es algo que se hace una rutina en tu vida, algo con lo que tú tienes que vivir diariamente, tú lo necesitas. Y el buen hábito de la consagración, de estar caminando con la palabra de Dios, orando, intercediendo, adorando, alabando, estos buenos hábitos hablan de madurez espiritual. La madurez espiritual se resume en esto. La madurez espiritual no habla de los títulos que tú tengas, los años que tienes en el evangelio o la experiencia que tú tengas. No. La madurez espiritual habla de lo que tú haces en intimidad. Habla de estos buenos hábitos que tú has desarrollado en tu vida para recibir la unción de Dios en ti. Los hábitos del hombre se reflejan en su lectura de la Biblia y también en su interpretación. ¿Cuántas personas no pueden, no sienten cambios al leer la Biblia y la interpretan de forma superficial? Agarra un versículo y ya. Hoy vamos a iniciar una nueva etapa de este entrenamiento, donde si tú has estado leyendo la Biblia de forma superficial, el Señor hoy te lo va a revelar. Hoy vas a aprender algo nuevo. Escucha bien esto. La clase de persona que uno es determina la clase de lectura que vas a hacer en la palabra de Dios. La clase de persona que tú eres determina la clase de lectura que hace al leer la Biblia. Un ejemplo de esto: una persona intelectual va a leer la Biblia llena de raciocinio. Una persona curiosa va a leer la Biblia y va a conseguir muchas curiosidades. ¡Ay, qué peligro es esto! ¿Cuántos curiosos leyendo la Biblia como un libro de expedición? Una persona simple va a leer la Biblia como colección de versículos y nada más. ¿Y cuántos simples?
Y a propósito de esto, ahora sí vamos a iniciar el día de hoy con la parte que vamos a empezar a desarrollar, que es el tercer requisito para leer la Biblia, para ser la persona correcta. El primero, debemos tener un espíritu regenerado. El segundo, debemos ser espirituales. Y ahora el tercero, algo importantísimo y con lo que el diablo ha querido acabar, debemos ser objetivos. Debemos ser objetivos. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo es eso? Algo tan importante ser objetivo. ¿Usted sabe que el diablo quiere acabar con eso en tu vida? La tecnología, el avance de la tecnología, todo lo que ha avanzado en la tierra, el plan del diablo es que convertirnos en personas subjetivas. ¿Qué es una persona subjetiva? Lo subjetivo es una persona que se basa en sus sentimientos. Es una persona que hoy está feliz y mañana está triste. Que me siento a leer la Biblia y me suena el teléfono y me entretengo aquí y creo que puedo hacer las dos cosas a la vez. Es una persona que no se concentra. Y esto no solo pasa con la Biblia, esto pasa aún cuando tienes una relación, cuando hablas con alguien. Este aparatico, el teléfono, y es algo que yo cada día le digo al Señor, Señor, ayúdame a saber ser una persona objetiva. Cuando el Señor me revelaba esto, yo decía, Señor, yo necesito dejar de ser tan subjetiva. Porque este aparatico, las redes sociales, el internet, parece que fuese nuestra vida. Y muchas personas entran a la presencia de Dios a orar, pero con el teléfono. Y cuando el teléfono les suena, ahí va. Voy a responder la llamada, voy a responder el mensaje. No pueden leer la Biblia porque ahí va a buscar el teléfono. Y suena, y hago las dos cosas a la vez. Usted ve una persona que no se pueden concentrar. Yo decidí, cuando yo entro en la presencia de Dios, yo apago el teléfono, lo pongo en silencio. Lo pongo en silencio porque yo necesito concentrarme con el Señor. Y en un mundo que la tecnología va a seguir avanzando y mucho, el internet va a seguir abarcando la vida de las personas. Tenemos que aprender a ser objetivos. Una persona subjetiva no puede leer la Biblia correctamente porque vive encerrado en sus propios pensamientos. Es imposible poder entender los pensamientos de Dios, que el Espíritu Santo se pueda revelar en tu vida cuando vives encerrado en tus propios pensamientos. Es importante y prioritario ser objetivo al estudiar la Biblia. Una persona que es objetiva va a escuchar con claridad y concentración lo que Dios quiere decirle. Mientras la persona subjetiva está llena de ideas y no se puede concentrar. Hebreos 5:11 dice, empieza así, Hebreos 5:11 dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. ¿Por qué hay tanta apostasía? ¿Por qué justamente ese es el título por el que inicia este versículo? Esta parte de lo que habla de la apostasía de estos tiempos. Dice, os habéis hecho tardo para oír. Una persona que es subjetiva no puede oír la voz de Dios. Una persona que es subjetiva siempre va a estar enredada en sus propias emociones, en sus propios sentimientos. Y es difícil para Dios hablar cuando su voz es más alta. No se puede concentrar. No le dedica este tiempo al Señor. Y esto es un error tan grande que está pasando en el pueblo de Dios. Por eso tantos predicadores de tantos tipos y de distintos mensajes. Porque cada quien en su subjetividad, en sus emociones, cataloga la Biblia a su manera. Pero hoy el Señor está llamando a su pueblo a ser objetivo.
Hoy el Señor está llamando a su pueblo a que no sean tardos para oír, que quiten todo lo que está alrededor, todas sus voces, aún la voz de su propio interior para escuchar su voz. Hay un ejemplo en 1 Samuel 3 de subjetividad. Y era un muchacho cuando el profeta Samuel inicia su ministerio. Era un niño, un muchacho. Él vivía en la casa del sacerdote Elí. Él fue criado por Elí porque desde que su mamá lo destetó, lo dejó allí en el templo. Y cuando tú eres criado por alguien, tú conoces su voz. Sabes cómo habla. Pero en un momento estaba Samuel recostado y escuchó que lo llamaban Samuel. Y corrió a decirle a Elí que si él lo estaba llamando, aún conociendo su voz, él no podía oír a Dios. Esto pasó en 3 ocasiones hasta que el sacerdote le dijo: Samuel, anda y dile a Dios, aquí estoy, habla que tu siervo oye, porque es Dios quien te llama. Ahí él empezó a ser una persona objetiva, a conocer la voz de Dios. ¿Cuánto pueblo de Dios anda de esta misma forma? Y qué bonito, Samuel a su corta edad aprendió y desde allí se hizo un profeta de Dios, que aprendió a escuchar su voz. Pero cuánto creyente diciendo: Dios no habla, yo no conozco la voz de Dios, yo nunca le he escuchado. Tu subjetividad no te deja escucharle. Tu subjetividad no te deja escucharle cuando lees su palabra. Cuando tú te concentras, tú comienzas a ser una persona objetiva. Los métodos para leer la palabra de Dios comienzan a hacer buen efecto en tu vida. Pero mientras tú sigas siendo subjetivo, mientras tú estés encerrado en tu yo, y no le des el permiso al Señor, no vas a conocer su voz. ¿Y cuántos han muerto sin conocer nunca la voz de Dios, aún leyendo su palabra? No podemos ser descuidados al momento de leer la Biblia. No podemos ser inexactos. Hoy vamos a iniciar una etapa del entrenamiento. Tan solo es el inicio, donde te vas a dar cuenta que la Biblia es clara y es exacta. En la Biblia, como dijo el Señor Jesucristo, no hay ni una tilde que poner. Que no pongan nada que Él no haya revelado a sus siervos, los profetas. La Biblia fue escrita por el Espíritu Santo a través de la mano de sus siervos. Y es exacta y es precisa, mis hermanos. Cuando tú la lees guiado por el Espíritu Santo, todo cambia. Cuando tú sales de tu intelecto, cuando tú te dejas de guiar por tus conocimientos o por tus títulos, cuando tú dejas de ser un ser carnal y empiezas a ser un ser espiritual, con un espíritu regenerado, un ser espiritual, un espíritu regenerado, alguien que tiene a Cristo en su vida, un ser espiritual que camina consagrado al Señor, y eres objetivo, vas a poder empezar a entender los métodos. Hoy te voy a dar un ejemplo. Vamos a iniciar hoy con este ejemplo de lo elemental que es ser una persona objetiva y leer la Biblia con la exactitud y la claridad que la caracteriza. La Biblia no tiene medias claras. La Biblia no es turbia. La Biblia es clara y es exacta. Primero, debes prestar atención al plural y al singular. Tú debes, cuando leas la Biblia de Dios, prestar mucha atención cuando algo es plural o es singular. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente de aquí desarrollo este ejemplo.
Cuando tú en la Biblia lees que habla de el pecado, no es igual a cuando la Biblia habla de los pecados. ¿Usted sabía eso? Cuando usted lee el pecado, no es lo mismo que los pecados. Y hay una epístola del apóstol Pablo que se ha malinterpretado y muchos la han tomado como el aval para pecar, como el aval para hacer desastre y libertinaje, porque no saben que cuando la Biblia habla de singular y plural es distinto. Cuando la Biblia te habla de pecado, te dice el pecado, se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre. Cuando tú leas esto, es la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿sí? Pero cuando la Biblia te habla de los pecados, se refiere a los hechos pecaminosos del hombre. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Cuando te habla del pecado, te está hablando de la iniquidad, de tu naturaleza pecaminosa, de algo con lo que naces, algo con lo que Adán y Eva, los primeros patriarcas, digámoslo así, trajeron el pecado, una naturaleza, una maldición con la que acarreamos todos. Mientras los pecados son los hechos pecaminosos, los que haces en un momento específico, los que se desarrollan después de la iniquidad. Para el pecado, escucha bien esto, para el pecado que es la iniquidad, pidiendo perdón, nada más no te libras. Por eso tuvo que venir Jesús a la tierra, para librarnos, porque el pecado, la única forma de erradicarlo de nuestra vida, esa naturaleza pecaminosa, es a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Necesitamos ser librados. El pecado no puede ser perdonado. Es solo a través de Cristo que somos librados. Mientras que los pecados, cuando tú lees en la Biblia los pecados, para estos actos pecaminosos necesitamos perdón. Son los actos pecaminosos que podemos tener a diario como seres humanos. Vamos, y el Señor nos perdona. Pero si tú no has sido librado del pecado, de la naturaleza pecaminosa a través de Cristo, no puedes alcanzar el perdón de los pecados. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos habla del pecado. ¿Estás viendo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado, la paga es la muerte. Pero después leemos en 1 de Juan 1:9 que dice, si confesamos nuestros pecados, aquí nos habla de los pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Puedes ver la diferencia entre singular y plural? Cuando tú entiendes esto y empiezas a leer la Biblia, no va a haber confusión. Y la Biblia, como te digo, es muy exacta. Hay otra cosa que también se confunde. Mucha gente lee la ley del pecado y piensa que es lo mismo que el pecado, pero esto también es diferente. Cuando tú lees el pecado y los pecados es diferente. Y cuando lees la ley del pecado es otra cosa también. Todo esto es distinto. ¿Qué pasa? En el inicio, en el principio de la humanidad, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es pecar? Desobedecer lo que Dios te dice. Eso es pecar, desobedecer los estatutos del Creador. Entonces, cuando ellos desobedecieron la orden de Dios, entró el pecado a la humanidad. Entró esa iniquidad, esa raíz. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, el Dios justo no podía decir,
llevar a juicio a una persona por el pecado, ni por los pecados. No podía. ¿Por qué? Porque no había una ley que dijera que eso está mal. Allí el Señor hace la ley, porque sin ley el pecado y los pecados no tienen ningún sentido de mal. Lo que le da el sentido de que está mal es la ley. Y allí el Señor habla de la ley del pecado. Allí inicia la ley. Si no somos librados de la ley del pecado, no podemos ser librados del pecado. ¿Usted sabía eso? Por eso tuvo que venir Cristo a la tierra. Porque cuando inicia ya lo que es la ley, Jesús tuvo que venir a esta tierra para que caminando sin pecado, yendo en santidad, destruir y acabar con la ley del pecado. Eso no lo podía hacer ningún hombre común. Eso solo lo podía hacer el mismo Dios. Venir y destruir la ley del pecado. Tuvo que venir siendo Dios a esta tierra y acabar con el plan del diablo para la humanidad. Ahora quiero que tengas tu Biblia a la mano. Yo hoy te voy a dar unas instrucciones muy importantes que ahora tú te vas a sentar. Hoy iniciamos ya la práctica. Hasta la semana pasada era pura teoría, hoy iniciamos la práctica. Ahora, con todo esto que te he hablado, yo te voy a dejar una tarea y te la voy a precisar para que tú empieces a entender cómo estudiar la Biblia correctamente, ya siendo la persona correcta. Vamos, la primera instrucción. En Romanos 6, tú te vas a ir a Romanos 6, anota, papel y lápiz, anota en Romanos 6. Esto nos habla de lo que es la liberación del pecado, que Cristo vino para librarnos del pecado. Mientras en el capítulo 7 nos habla de la ley del pecado. Si no fuese por el tiempo que es tan corto, yo me sentaría contigo a leerlo y explicártelo de forma más precisa. Pero eso se lo dejo al Espíritu Santo. Yo sé que tú vas allá en tu casa a buscar y leer con el Espíritu Santo y se van a empezar a abrir tus ojos y vas a empezar a entender la Biblia de forma correcta y vas a ver su exactitud y ya no vas a poder ser dañado con tanta apostasía. Con lo que los hombres subjetivos dicen de la palabra de Dios, vas a empezar a ser hoy un ser objetivo. Entonces, vas a buscar Romanos 6. Vas a ver la diferencia. Cómo Romanos 6 nos habla del pecado, de la iniquidad como tal, de esto con lo que todos nacemos. Y en Romanos 7 nos habla de la ley del pecado. Estos capítulos son muy usados por los apóstatas, por la gente subjetiva, por la gente que quiere avalar el pecado y que dice que el pecado es normal y que el apóstol Pablo veía el pecado normal. Porque el apóstol Pablo decía que su cuerpo era pecado y esto. Cuando eres subjetivo no te das cuenta la diferencia entre el pecado, los pecados y la ley del pecado. Y puedes creer que es lo mismo y esto te va a hacer daño. Y vas a dañar a otros creyendo que en tu subjetividad estás en lo correcto. Entonces, decíamos, capítulo 6 habla de cómo Cristo nos libera del pecado. En el 7 habla de cómo Cristo nos libera de la ley del pecado. Si no prestamos atención, vamos a cometer graves errores pensando que es lo mismo. Cuando leemos Romanos 7, podemos pensar, cuando tú lees Romanos 7, ya al final del capítulo, tú puedes pensar que el problema del pecado ya está completamente resuelto. ¿Ok? Puedes pensar que ya al final, ya el apóstol Pablo dice allí, no, ya esto está resuelto, ya el problema del pecado ya no es un problema. Pero te voy a decir algo, cuando el apóstol Pablo termina
el capítulo 7 de Romanos da el inicio, y cuando tú lo leas en continuidad te vas a dar cuenta, habla del inicio del capítulo 12. El capítulo 7 habla del inicio del 12, donde habla de la ofrenda de los miembros del cuerpo. Porque Pablo sabía claramente que para vencer el pecado, la única forma con la que nosotros podemos vencer el pecado es reconociendo la ley del pecado. Si tú no vences, si tú no entiendes que es a través de Cristo que Él vino a esta tierra para derrotar la ley del pecado, nunca vas a poder vencer el pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 12 ya nos empieza a hablar de la ofrenda del cuerpo, de lo que hay que hacer. Pero cuando tú lees solo hasta el capítulo 7, tú dices al final, ay no, qué fácil, ya Cristo vino, ya Él murió por mí, y bueno, esta gracia es mi licencia para pecar. Pero cuando entiendes que el 7 y el 12 es la unión del 7, ves lo que el Señor demanda. Es necesario ofrecerte como un sacrificio vivo a Cristo. Amén. Entonces, hay otra cosita que lo vemos en Romanos 8. ¿Ves? ¿Ya estás entendiendo que tienes que ser objetivo? ¿Estás empezando a entender? Mira esto, hay otra cosita que vemos en Romanos 8. Que para vencer la ley del pecado, necesitamos la ley del Espíritu de vida. Sin la ley del Espíritu de vida, tú no vas a poder vencer la ley del pecado. Y para eso vino Cristo. Y está en Romanos 8, allí el Señor lo dice. Yo traje acá un versículo nada más de Romanos 8. Este estudio quiero que lo hagas en tu casa. Empieces a estudiar la Biblia porque ahora la vas a empezar a entender. En Romanos 8 del 1 al 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escucha bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida, ¿te das cuenta? Pero si tú eres una persona subjetiva, tú te lees el capítulo 7 y sacas un estudio solo del capítulo 7 y lo dejas incompleto y traes confusión, falsas doctrinas a los hombres. Tienes que entender, cuando tú estudias la palabra de Dios, tienes que ser objetivo y guiado por el Espíritu Santo. El Señor te comienza a mostrar cómo en su palabra está todo con exactitud. Dios sí te muestra lo que está mal, pero también te da la salida. Es hermoso, la palabra de Dios es hermosa. Escucha bien, si somos descuidados, no vamos a ver estas diferencias. Vamos a pasar por alto la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura y cada pasaje tiene su propio énfasis. No podemos ser descuidados, no podemos ser subjetivos al leer la palabra de Dios. Y en este estudio que te estoy dando como tarea hoy, hay otra cosa importantísima. Y yo sé que yo tan solo te estoy dando, como decir, la llave para que abras la puerta. Después que tú abras la puerta, mira, el Espíritu Santo te va a empezar a ministrar. Vas a empezar a entender lo que el apóstol quería decir aquí. Vas a entender tu vida como cristiano. Vas a amar más a Cristo, entendiendo lo que Él hizo por ti. Yo tan solo te estoy dando la llavecita. Pero hay algo muy importante que también vas a ver aquí, y es allí mismo en Romanos 8. Además de la ley del pecado, existe la ley de la muerte. Si somos descuidados, vamos a pasar por alto esto. En Romanos 8:2 nos dice que la ley del Espíritu de vida
nos libra de la ley del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, aquí viene lo que te explicaba al inicio. Una va con la otra, ciertamente, pero son dos cosas distintas. La ley del pecado es una contaminación con la que ya el hombre viene. La operación de la ley del pecado radica, escucha cómo opera la ley del pecado, en el deseo de hacer el bien y no poder hacerlo. Porque te hace hacer involuntariamente lo que no deseamos hacer. Por ejemplo, como médico, nosotros sabemos, los médicos, que cuando hacemos una historia médica vamos a los antecedentes personales de la persona, pero también vamos a sus antecedentes familiares. Porque sabemos que muchas cosas que pueden estar manifiestas en su cuerpo de forma natural viene por su herencia. Y así es el pecado, así es la ley del pecado. Tú vas a venir con algo por herencia y muchas cosas vas a hacerla de forma involuntaria. Naces en una cultura dañada. Haces cosas que están mal delante de Dios y no lo sabes. Esta es la ley del pecado que te condena. La ley del pecado a la cual está sujeta el mundo. Pero la ley de la muerte viene a causa de la ley del pecado. En la ley de la muerte, esta imposibilita al hombre. Es de muerte, hay imposibilidad ya. Aquí la operación de la ley de la muerte es la decisión de refrenarse del mal sin ser capaz de lograrlo. Ya la persona está muerta, está condenada. Esta nos impide hacer lo que deseamos hacer. Así que es terrible cuando una persona es juzgada por la ley de la muerte. Para eso vino Cristo. Solo a través de Cristo, que derrotó a la ley del pecado y la ley de la muerte con la ley del espíritu de vida, podemos ser libres. Escucha esto, somos librados de la ley del pecado por medio de la muerte de Cristo. Y somos librados de la muerte por medio de la resurrección de Él. Solo Cristo nos puede librar de la ley del pecado y de la ley de la muerte con la ley del espíritu de vida. Es solo Él quien nos da vida, mis amados hermanos. Y ya para terminar por hoy, y espero que el Espíritu Santo comience a operar a tu vida y comience a llevarte a entender lo importante de leer la Biblia correctamente, siendo la persona correcta. Este estudio va a continuar, pero ya para terminar por el día de hoy, quiero decirte algo. Si tú eres una persona que por primera vez estás escuchando esto, tú no lo entendías o tal vez tú te confundías cuando leías la epístola de Romanos, de Romanos 7, Romanos 8, Romanos 6, Romanos 12 o el libro completo de Romanos. Esto para muchos ha traído mala interpretación, confusión y muchas cosas. Y si tú eres una de estas personas, hoy el Señor te está dando una oportunidad de que tú entiendas que Él es un Dios de orden. Y Él hizo su Biblia, su palabra de forma exacta. Aquí no hay nada que ponerle ni que quitarle. Y en la exactitud de su palabra habla de cómo se rige el reino de los cielos. Ciertamente estamos en un mundo natural y Dios todo lo hizo con leyes, porque Dios es justo, Él es el juez, Jesucristo es el juez. Y cuando hay un juez, cuando se lleva algo a juicio, hay leyes. Y el reino de los cielos tiene leyes. Y yo sé que tú estás en este mundo. Y ciertamente la única forma de poder ser librados de las leyes tuvo que ser a través de los únicos que pueden operar en esta tierra, que son los hombres. Por eso vino Dios mismo y se hizo hombre, porque Él respeta las leyes que Él hizo. Él muy bien pudo decir, yo soy Dios y libro a la humanidad. Pero Él dice, yo respeto mis leyes, porque Dios es Dios justo y santo. En Él no hay nada turbio, Él es puro, puro, puro.
Y como Él respeta sus leyes, Él dijo, yo me voy a hacer hombre. Porque yo dije que la tierra es del hombre, para que yo la hice para Él, para que el hombre gobernara en la tierra. Y yo voy a ir a recuperar, siendo un hombre, lo que yo le di a ellos. Y así vino Cristo a morir por ti y por mí, a librarnos de la ley del pecado y de la ley de la muerte, a librarnos para que nosotros podamos tener acceso al trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, alcanzar la misericordia de Dios a través de los pecados a los que cualquier momento podemos cometer. Y el Señor te dice hoy, es tiempo de que entiendas que en tus propias fuerzas no vas a poder lograr leer la Biblia de forma correcta. Ya no creas, deja el intelectualismo, deja enfocarte en tus títulos o tu experiencia y entiende que es a través de mi espíritu que yo puedo revelarte mi palabra. Así que yo quiero que en este momento tú le digas al Espíritu Santo allí, tú mismo, dile al Señor, Señor, cambia mi corazón. Señor, regenera mi espíritu. Yo no me opongo más, no me opongo más. Continúa regenerando mi espíritu. Yo quiero ser un ser espiritual. Ayúdame a ser objetivo, para que cuando yo lea tu palabra yo la pueda entender, no conforme a mis emociones, no conforme a mi corazón, sino conforme al tuyo. Cuando tú entiendes esto, tú nunca vas a leer la Biblia, vas a ir a la Biblia, ay bueno, porque es un libro más, sino que vas a entender que solo a través del Espíritu Santo la podrás leer de forma correcta. Y en el transcurso de este entrenamiento yo te voy a enseñar también formas, cómo se mueve el Espíritu Santo, características del Espíritu Santo, para que tú entiendas cómo Él se mueve para revelar su palabra. Así que yo hoy espero que tú hayas podido entender la importancia de leer la Biblia de forma objetiva, de ser una persona objetiva, y comiences a hacer nuevos hábitos en tu vida, hábitos de bien, hábitos saludables, los hábitos que te mantendrán vivo cada día y llevando la gloria de Dios en tu vida. Allí donde estás, cierra tus ojos. Yo voy a orar por ti, amado Padre Celestial. En este momento traigo la vida de tu siervo, de tu sierva delante de ti. Aún este hombre o esta mujer que hoy está viendo, esta joven que no te ha entregado su corazón, que no había entendido nunca, Señor, cómo Cristo vino acá a esta tierra para librarnos de la ley de la muerte a la cual estábamos todos condenados a través del pecado. Yo oro, Padre Celestial, para que tu revelación llegue a su vida. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, repite conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me aparta de ti. Voluntariamente yo te entrego mi corazón y te confieso como mi Señor y mi Salvador, para que por medio de la ley del Espíritu de vida, toda ley de pecado, toda ley de muerte sea destruida en mi vida. En tu nombre, Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por cada hombre y por cada mujer que hoy toma la decisión de servirte y de seguirte a ti, de caminar bajo la revelación de tu Espíritu, bajo la revelación de la luz de tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Yo a ti reprendo toda influencia del infierno. Yo a ti reprendo todo espíritu de retaliación y de venganza, y declaro, Señor, que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria para honra y gloria de tu nombre. Tu palabra, Señor, alumbrará nuestra vida, a nuestra vida que hemos consagrado para ti, con mayor poder, con mayor luz. Oh, Señor, en medio de que el mundo se ponga
más oscuro, nosotros seremos más luz a través de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Levántate y resplandece, porque ha llegado la luz de Cristo a tu vida. Te bendigo. Nos vemos la próxima semana y espero que hagas la tarea para que cada semana puedas ir a niveles mayores de gloria en el estudio de la palabra de Dios.